Bienvenidos a Escucha en la Noche, una historia de amor. Dicen que el amor entra por los ojos. Pero hay historias que te demuestran que a veces el corazón ve mucho más claro cuando los ojos no pueden. Esta es una historia escrita, sin tinta, pero que se sintió con el alma. Antonio tenía 28 años y había nacido con ceguera parcial. Desde pequeño, aprendió a moverse con seguridad, sin que nadie notara lo difícil que era caminar por un mundo que a veces se olvida de quienes no lo pueden ver todo. Pero él no pedía compasión. Solo respeto, y quizás, compañía. Trabajaba como corrector de textos en una editorial pequeña. Tenía una voz tranquila, una sonrisa que no necesitaba espejo, y un corazón lleno de historias que aún no había vivido. Una tarde cualquiera, Alejandra entró a la editorial. Era nueva. Joven, espontánea, con el cabello lacio que caía hermosamente sobre su espalda. Iba como practicante, y su primer encargo fue ayudar a revisar unos cuentos infantiles, en braille. Cuando le pasaron los documentos, preguntó confundida. ¿Cómo leo esto? ¿Y entonces? Antonio levantó la vista y, sin mirarla, le sonrió. Con las yemas de los dedos, y un poco de paciencia. Así empezó todo. Con Alejandra sentada al lado de Antonio, cada tarde, leyendo con los dedos, preguntando, riendo, tropezando con las letras, y con las emociones. Empezaron a hablar de todo. Del miedo de Alejandra a enamorarse. Del silencio que a veces sentía Antonio cuando todos hablaban de cosas que él no podía ver. Pero había algo en la voz de ella. Algo en la forma en que decía su nombre, que le hacía sentir que por primera vez, alguien lo estaba viendo de verdad. Un viernes, justo cuando terminaban una revisión, Alejandra le entregó una hoja en braille. Antonio la tocó con cuidado. Y leyó con el corazón latiendo fuerte. No sé si puedas verme, pero yo ya no dejo de verte. Cada vez que hablas, cada vez que sonríes. Tú me haces sentir cosas que nunca aprendí a leer. Pero que entiendo perfecto. Se quedó en silencio. Y ella también. El momento era suave, como una brisa tibia después de la lluvia. ¿Tú lo escribiste? Preguntó él. Sí, y estoy temblando desde que lo hice. Antonio se acercó un poco más, y tocó su mano. Lento, con respeto. Entonces déjame responderte, en el idioma que ahora también es mío. Desde ese día, empezaron a verse fuera del trabajo. Paseaban por parques, hablaban durante horas en cafeterías, escuchaban música con los ojos cerrados. Alejandra aprendió a describir paisajes con palabras, y Antonio le enseñó a ver el alma de las personas con los gestos, con el silencio, con los detalles. Se enamoraron sin miedo. Sin prisas. Como si cada palabra fuera una letra escrita en braille, lenta, pensada, pero llena de sentido. Un día, a mitad de un paseo, Alejandra se detuvo. Tengo que decirte algo, y no sé cómo. Antonio frunció el ceño, preocupado. ¿Estás bien? Ella bajó la mirada. Me ofrecieron una beca. En otro país. Es una oportunidad única. Pero no quiero irme sin saber si esto, lo nuestro, puede soportar la distancia. Hubo un largo silencio. Él la tomó de las manos. Y con la voz calmada, dijo. Cuando no podía ver, aprendí a imaginar. Si me dices que te vas, yo te espero. Y cada noche imaginaré tus palabras, como leo ahora. Con el corazón. Alejandra viajó. Y cada semana, sin falta, le escribía cartas en braille que él leía una y otra vez. 2 años después, volvió. Y lo primero que hizo fue ir a la editorial. Él estaba ahí. Con la misma sonrisa. Con el mismo corazón. Esperándola. Ella no dijo nada. Solo colocó una nota y la llevó hasta tocar su mano. Él sintió la nota y comenzó a leerla pasando tranquilamente sus manos sobre ella. Ahora sí. Lee esta nota con la voz en alto. Y Emiliano, temblando, leyó. ¿Quieres casarte conmigo? El amor no necesita ojos. Solo valentía. ¿Y alguien dispuesto a tocar tu alma?
letra por letra. ¿Y tú? ¿Estás listo para sentir lo que aún no puedes ver? Si te gustó nuestra historia, recuerda dar me gusta y suscribirte para seguir escuchando historias en la noche.